Bienvenidos a Salud de Pies a Cabeza, un espacio creado por Plan Seguro, donde cuidamos lo más valioso de tu vida. En cada episodio, hablaremos sobre temas que te ayudarán a cuidar tu bienestar. Gracias por acompañarnos. Dulce pero saludable. Cuidado con los niveles de glucosa. Bienvenidos a Salud de Pies a Cabeza, un podcast dirigido para ustedes por parte de Plan Seguro para hablar de temas relacionados con la salud, mitos, realidades y bueno, sobre todo para poder cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y para hablar el día de hoy tenemos el episodio número 9 y vamos a hablar de dulce pero saludable. Cuidado con los niveles de glucosa. Y claro que uno se puede comer un chocolatito, un postre, son deliciosos, un pastel, pero aguas, tenemos que tener mucha conciencia de lo que estamos consumiendo, de los niveles de glucosa que tenemos en la sangre. Y bueno, pues obviamente entender cómo funciona todo este mecanismo del azúcar, que a veces es buena, pero también es mala y se van a sorprender de todas las personas que no saben que padecen de diabetes. Y es bien importante conocer datos. Y bueno, pues a mí me encanta hablar de datos para crear conciencia y bueno, pues la Federación Internacional de Diabetes dice que México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en diabetes. También la prevalencia de diabetes en México es del 18.3% de la población y la mitad de este porcentaje no lo sabe, o sea, más de 23 millones de personas tienen este padecimiento, imagínense, la mitad lo desconoce. Pero bueno, pues obviamente yo no soy la experta, pero para hablar de ello, pues nos acompaña una súper invitada que tenemos el día de hoy, María del Mar Aguirre. Te voy a decir Marimar. Sí, está bien. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, Nayari, ¿y tú? Bien, también muchísimas gracias. Bueno, pues ella es médica por la Universidad Anáhuac, con especialidad en nutriología por la Universidad Iberoamericana y educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Incluso también fuiste vocera por mucho tiempo de la Federación Mexicana de Diabetes y también eres profesora de la Universidad Anáhuac, Sí, ¿correcto? Sí, así es. Ay, pues bienvenida, es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Y quién mejor que tú? Pues para aclararnos todas estas dudas, ¿no? Porque uno luego se come el chocolate con remordimiento, ¿no? O te comes un pastel entero y ni te preocupas. Claro, Entonces, bueno, hay que entender bien cómo funciona, pues, la glucosa. Y justamente eso, por ahí me gustaría empezar. Claro. ¿Qué es la glucosa y cuál es su función en el cuerpo? Mira, la glucosa últimamente se habla mucho de ella en todos lados porque la podemos hablar también como si fuera el azúcar, ¿no? Uh-huh. Entonces, la glucosa es uno de los principales combustibles de nuestro organismo. Todas nuestras células utilizan glucosa para llevar a cabo diversas funciones, principalmente para producir energía. Las células del músculo, las células del hígado, por ejemplo, de nuestro intestino, utilizan la glucosa para estar produciendo energía y nosotros utilizamos esa energía todo el tiempo, estemos dormidos o despiertos o haciendo actividades, y se utilizan distintos niveles y cantidades de glucosa dependiendo del tipo o de la intensidad de la actividad. Y la glucosa, nosotros la podemos obtener a partir de los alimentos, ¿no? Por eso es que es muy importante saber de dónde la obtenemos y cómo nos funciona mejor y que no nos hace daño. O sea, el azúcar no nos hace daño porque es un combustible. Entonces no es una sustancia que nosotros generemos del mismo cuerpo. No. O sea, existen mecanismos en los cuales nuestro cuerpo va a poder obtener glucosa de sí mismo. Sí existen mecanismos a nivel hepático, digamos, ¿no? O sea, del hígado. Si nuestro cuerpo, las células se dan cuenta de que se les está bajando la glucosa, hay mecanismos que van a hacer que el hígado saque glucosa, ¿no? Pero también tenemos la principal manera en la que tenemos de obtenerla, la que podemos obtener es de los alimentos, totalmente. Oye, y entonces si vemos que la glucosa es buena, porque al final es la gasolina o la energía que tú dices para el cuerpo, ¿cómo saber cuál es el nivel, si ya es alto
o más bien estoy incluso hasta baja de glucosa? ¿Cómo saberlo? Claro, sí, generalmente el cuerpo nunca podemos tener, digamos, 0 de glucosa, ¿no? O sea, si yo voy al hospital, al laboratorio y me miden la sangre, ¿no? En la sangre se puede medir, si me la miden ahí podemos saber qué niveles tengo. Normalmente una persona que esté en ayuno, digamos, o sea, un ayuno lo consideramos de 8 horas, 12 horas, tendrá que estar con unos niveles que saldrán en el laboratorio entre 70 miligramos y 100 miligramos sobre decilitro. Eso es lo normal. Así es como nuestro cuerpo trabaja. Cuando yo como alimentos que tienen glucosa o que contienen azúcares, entonces habrá subidas de glucosa, y cuando paso mucho tiempo sin comer o cuando tengo alguna actividad que me ocupe mucha energía, entonces estos niveles bajan. En esos casos también se puede medir, ¿no? Pero lo ideal es que nunca esté por debajo de 70, porque me puedo dar cuenta porque hay síntomas. O sea, sí me puedo sentir mal, y también que no estén muy altos. La desventaja de esto es que los niveles altos no dan muchos síntomas hasta que ya tengo muchos días, muchos meses con los niveles altos, porque mi cuerpo siempre va a hacer lo posible por mantener un equilibrio. O sea, mi cuerpo me trata de cuidar a mí. Claro, se defiende. Así es, manteniendo un equilibrio, hasta que llega un momento en que ya no puede utilizar tanta glucosa, y entonces es cuando empieza a dar síntomas, que ahí es cuando la mayoría de las personas ya acuden al doctor porque ya se empezaron a sentir mal, y les miden la glucosa y a lo mejor ya está en ayuno en 180, en 200, ahí es cuando ya está alta. Ok, y la única forma entonces es con la sangre, ¿no? Con el famoso aparatito que te pinchas y te la mide. El glucómetro te lo puede medir. Ese es muy, o sea, nos funciona bastante. La mejor manera es pues en un laboratorio con ciertas especificaciones, ¿no? O sea, en ayuno, que no hayas comido tal cosa, que no estés embarazada porque ahí los niveles cambian, o sea, hay varias cosas que te tienen que tener en cuenta, pero bueno, si la única manera es ir al doctor y pues vas y te hacen una medición, se puede determinar ciertas cosas. Ok, ya está revolucionando mi cabeza y tengo muchas preguntas de todo esto que dices. Pero hablabas, por ejemplo, de síntomas, ¿no? Sí. O sea, ¿cuáles serían aquellos síntomas cuando tienes la glucosa baja y cuáles cuando tienes la glucosa alta? Y te lo pregunto porque a mí me ha pasado. Bueno, soy de presión baja, eso no tiene nada que ver con la diabetes, supongo, pero me pasa, y no sé si tenga que ver ahí sí con diabetes, que de repente me pongo temblorina, ¿sabes? Cuando tiene mucho tiempo que no he consumido alimentos, entonces yo parezco maraca. Sí, exacto. Me siento débil. Claro. No sé si eso se debe a la diabetes glucosa, o no tiene nada que ver. Bueno, a la glucosa más bien, exacto. Sí. O no, hoy es un síntoma o no, sí puede ser un síntoma de hipoglucemia, ¿no? Que es como le llamamos a cuando se baja la glucosa. El cuerpo va a tratar va a disparar distintos mecanismos cuando yo llevo mucho tiempo en ayuno, ¿no? Por ejemplo, si me levanto, me pongo a hacer cosas, no desayuno, me voy a trabajar, no sé qué, y luego ya dan las 12, 1 de la tarde y no he desayunado nada y cené en la noche, pues ya mi cuerpo utilizó energía todas esas horas. Entonces, ya también el hígado ya sacó glucosa para que mis células no se queden sin combustible. O sea, todo eso ya lo hizo el hígado sin avisarte. Pero ya llega un momento en que ya tu cuerpo dice, bueno, ya, ¿no? O sea, necesito energía. Ahí es cuando empiezan estos síntomas. Uno puede ser, pues, que te empieza a oler la cabeza, ¿no? Que te empiezas a sentir como débil o que no te puedes concentrar. Otro es la temblorina, puede haber un poco de temblorina, que sudes frío, ¿no? Que te sientas mareado, que tengas náuseas. Todos estos son síntomas de hipoglucemia. Una persona sana no debería de sentirlos, a menos que sí pase muchas veces, muchas horas en ayuno, ¿no? O sea, pero una persona sana, digamos que nuestro cuerpo puede aguantar pues unas 6 horas sin comer, ¿no? O sea, digo, porque estamos dormidos, cuando estás dormido no comes. Sí, claro, ¿no?
Pero una persona que vive con diabetes, por ejemplo, estas respuestas de su cuerpo tienden a ser más exageradas, porque el metabolismo de la glucosa va a ser un poco más difícil en las personas que viven con diabetes. Entonces, las personas que viven con diabetes pueden presentar estos síntomas como de manera más exagerada y sentirse peor. Pero eso no quiere decir que entonces pues vamos a aguantarnos el hambre, ¿no? Sí, claro. O sea, por eso necesitamos comer de todos los grupos de alimentos de manera constante para no presentar estos síntomas como el que tú me dices. Sí, lo voy a hacer. Es que luego sí me malpaso y eso está muy mal, ¿eh? No lo hagan, por favor. Sí. Oye, y al contrario, cuando tienes la glucosa alta, decías que tarda un poco más en presentarse los síntomas, ¿no? Pero, ¿cuáles serían esos focos de alerta? Sí, cuando nosotros tenemos los niveles altos, es más difícil darnos cuenta. Podemos pasar muchos años incluso con niveles altos de glucosa, justo porque el cuerpo va a ir como mediando todas las respuestas y el daño que se va haciendo es de a poquito, a distintos niveles de distintos órganos, ¿no? Durante ya mucho tiempo, aproximadamente se considera 5 años, que es cuando que empezaste con glucosas altas y la persona ya empieza a tener síntomas, ¿no? Y es más o menos lo que se tardan las personas en tener un diagnóstico. Cuando ya tienes altos los niveles de glucosa, los síntomas serán pues mucha sed, ¿no? Que es pues de las principales cosas que se dan cuenta las personas, es que estoy teniendo sed más de lo normal, ¿no? O sea, no así de que ahorita hace mucho calor y tomo tantita agua, no, o sea, mucha sed, por lo tanto, muchas ganas de orinar y estar orinando a cada rato, mucha hambre y también es mucha hambre desesperada, ¿no? O sea, mucha hambre y aunque ya haya comido me da otra vez y también como a veces puede haber una pérdida de peso inexplicable, ¿no? Y a veces pues nada más, o sea, como malestar general, a lo mejor un poco de cansancio, aunque esté comiendo constantemente. Esos son los síntomas, ¿no? Que presentan las personas. Ahora, todos estos síntomas pueden ser como bien inespecíficos. O sea, muchas personas los pueden tener por muchas otras cosas. Sí, claro, pero son focos, o sea, que tú detectas y sabes perfectamente que algo no está del todo bien, ¿no? Sí, entonces, sea diabetes o no, pues recuerden que tienen que checarse la salud constantemente, ¿no? Sí. Y esto de constantemente, cuando ya tienes estos síntomas, obviamente corre y hazte los estudios, pero ¿cuál sería tu recomendación de decir, bueno, a ver, yo me siento bien, pero yo creo que sí vale la pena que cada X tiempo me haga estudios? ¿Cuál sería ese tiempo que tú recomiendas y qué tipo de estudio? Claro, las personas en general se recomienda que si tienes papás, o sea, tu mamá o tu papá o familia de primer grado, ¿no? Mamá, papá, hermanos que vivan con diabetes, a partir de los 40 años hay que estarse haciendo un screening, o sea, estar monitoreándose por lo menos una vez al año, ¿no? O sea, y es pedir, pues iré con el doctor y te pedirá los estudios necesarios, ¿no? O sea, ver cómo está tu sangre, una química donde veas cómo está tu glucosa, ¿no? Si tus dos papás viven con diabetes, el riesgo que uno tiene de presentar la diabetes es muchísimo más alto a que si solo uno vive con diabetes o a si ninguno de tus papás vive con diabetes, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener eso en cuenta. O sea, si yo sé que mis dos papás viven con diabetes, aunque estén bien controlados y todo, no importa, o sea, mejor voy al doctor, oiga, yo me siento bien de todo, pero mis dos papás viven con diabetes, entonces quiero ver cómo estoy. De esa manera la prevención será mejor. Otra que es muy importante también es las mujeres embarazadas. Durante el embarazo, todas las embarazadas en cierto momento del embarazo te miden la glucosa para estar seguro de que no haya una cosa que se llama diabetes gestacional. Sí. Ya digamos que acabó el embarazo, todo bien. Si una mujer tuvo diabetes gestacional, el riesgo de que desarrolle diabetes tipo 2 a 5 años es mucho más alto que el de una mujer que no ha tenido diabetes gestacional. Entonces, si ya tuviste diabetes gestacional durante el embarazo, entonces también hay que estarse revisando por lo menos una vez al año. De ahí para adelante. Así es.
Okay. Sí, revisarse los niveles de glucosa de manera muy frecuente. Y ya, si estás más joven, pues a lo mejor una vez al año, una vez cada 2 años, en el chequeo ginecológico, cuando vayas al doctor, siempre se mide la glucosa. Ok, y es un estudio sencillo, ¿no? Sí. O sea, no tiene que ser el estudio de glucosa de que te tienen 3 horas. Y... No, sí, esas son horribles, la verdad, porque sabe bien feo el líquido de la glucosa. Sí, exacto, pero no, o sea, con el de sangre normal. Es un piquete, sí. O sea, ¿qué es? ¿Biometría? La biometría se pide para ver que no haya anemia, se pide la química sanguínea, la de todos los elementos, ahí se ve la glucosa y en algunas ocasiones sí se ve, por ejemplo, si el paciente tiene 2 papás con diabetes y tiene algunos síntomas, a lo mejor se pide una hemoglobina glucosilada, que esa nos va a decir cómo ha estado, como los niveles de glucosa de esta persona los últimos 120 días, o sea, nos da como un promedio. También de esa manera yo puedo ver, ha estado en niveles aceptables o ha estado en niveles ya más altos. La biometría y la química se tienen que hacer en ayuno, de 10 horas, ¿no? 12 horas, y la otra no, la hemoglobina glucosilada puede ser sin ayuno. Okay. Entonces, no tampoco uno va a estar ahí horas en el laboratorio. Sí, porque comentabas que una vez que uno desayuna, pues los niveles pueden subirse y dar un falso positivo, ¿no? Así exactamente. Es. Sí. Muy bien. Oye, ¿y en los niños cómo podemos cuidarlos? Porque pues a los niños no los llevas una vez, deberíamos de hacerlo, pero llevarlos hasta que les saquen sangre cada año. Sí, bueno, en los niños es diferente, existen varios tipos de diabetes, ¿no? Digamos, hay la diabetes tipo 1, que en algunos casos, la mayoría de las veces, se diagnostica en niños. Estos niños sí tendrán ciertos síntomas muy escandalosos, que sí harán que uno vaya al pediatra y le saquen sangre y sale la glucosa alta, ¿no? Esta es la diabetes tipo 1. Sí. Es muy poco frecuente, ¿no? O sea, en México no es muy frecuente, y pues se da en niños. Los otros chiquitos, si son sanos, pues si tienen una dieta, digamos, variada, hacen actividad física, los papás no viven con diabetes, pues a partir de la adolescencia se les revisa, el pediatra sabrá observar síntomas, ¿no? Que puedan hacerle ruido, pero si los 2 papás viven con diabetes y a lo mejor los abuelos también, los tíos también, o sea, a lo mejor entonces esa historia clínica sí se le dará importancia y ya le piden análisis al chiquito. Ok, y justo me has ganado todas las preguntas, pero una de mis preguntas justo era eso, si era un mito que es hereditaria, y por lo que me cuentas, pues pareciera que sí. Sí, una es, digamos que tiene una carga genética importante, la diabetes tipo 2, ¿no? O sea, acuérdate que tenemos la diabetes tipo 1, que es una enfermedad, es una diabetes que ocurre, se considera que de manera autoinmune, que quiere decir que hay unas células de nuestro cuerpo que empiezan a atacar a las mismas células de nuestro páncreas que destruyen las que producen insulina. Esa es la diabetes tipo 1 y se da en niños, ¿no? Principalmente antes de los 10, 12 años. Okay. Esa es la tipo 1 y no tiene que ver con que el papá la tuvo o la mamá la tuvo. Esa no, o sea, puede darte. Nada más, ¿no? O sea, hay una alteración en tu cuerpo y ocurre. La diabetes tipo 2, esa sí tiene mucho que ver la herencia, ¿no? O sea, en esa sí. De todas maneras, la herencia juega un rol importante, pero el estilo de vida otro, ¿no? Sí. Digamos que si tengo papás que viven con diabetes, yo tengo un riesgo elevado, pero si además tengo una vida muy sedentaria, fumo, a lo mejor no tengo una dieta muy variada, etcétera, entonces ahí mi riesgo se incrementa, ¿no? Entonces, sí podemos hablar de que la herencia es muy importante, pero no es el único factor que la va a desencadenar. Ok, perfecto. Y ya bueno, también te iba a preguntar la diferencia entre diabetes 1, diabetes 2 y hay otro que también te dicen, eres prediabético. Sí. ¿Esto cómo se determina o qué tanto me tengo que cuidar? Porque no llego a diabetes, pero sí estoy en el camino. Sí, ¿no? Sí, esa de hecho es muy importante porque
muchas de las personas que tienen niveles que sean diagnóstico de prediabetes pueden regresar en el camino, ¿no? Digamos, no necesariamente porque te digan, ya tienes prediabetes, es que te va a dar diabetes seguro. No, sí. La prediabetes sí es cuando existen niveles de glucosa alterados, ya sea en ayuno o después de los alimentos, ¿no? Pero que todavía no significan que hay diabetes, sino que es como un paso antes. La ventaja de detectarlo a tiempo es que la prediabetes, con los hábitos correctos, con el tratamiento correcto, con muchas acciones que se pueden tomar, se puede regresar, ¿no? A no vivir con ese tema. Y la diabetes ya no, o sea, la diabetes no la podemos curar, digamos, se puede controlar súper bien y que no haya complicaciones, pero ya no se va a curar. Y la prediabetes sí. Entonces, la prediabetes justo será esto, ¿no? O sea, como el antes de que te dé diabetes, y puedes estar en tratamiento mucho tiempo para evitar que te dé la diabetes, y que pues finalmente lo que se busca es evitar las complicaciones, ¿no? Claro. Que es cuando todo se vuelve un problema. Un problema. Oye, y justamente, o sea, ¿qué tipo de tratamientos te dan? Porque no todos necesitan insulina tal cual inyectada, ¿no? Sí, no, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es la que estábamos platicando, esa siempre necesita insulina, siempre, ¿no? Porque el problema que hay es, pues, que no se está produciendo insulina por el páncreas, entonces te tienen que inyectar insulina para que tu cuerpo funcione correctamente. La insulina es una hormona que se usa para que la glucosa se utilice de manera correcta. O sea, digamos que sin insulina la glucosa no se puede utilizar bien. Sí, porque es como si, o sea, se tira, pues. Ahí está, exacto. No se almacena. Ajá. Exactamente. Entonces la insulina se utiliza para que la glucosa sea útil, digamos, ¿no? Entonces, en la diabetes tipo 1 sí se requiere la insulina, sí o sí. En la diabetes tipo 2 no. Puede haber en distintas etapas de tratamiento, casi siempre se iniciará con medicamentos que van a hacer que tu cuerpo produzca más insulina o todos tus tejidos sean más sensibles a la insulina o que baje un poco la glucosa, ¿no? Yeah. Si todos esos, digamos que se agotan y no funcionan, en algunos casos sí es muy útil utilizar insulina también. Y no es malo, ¿no? O sea, muchas personas luego creen que utilizar insulina ya es porque estoy en las últimas. Sí, estoy gravísimo. Exacto, y no, o sea, es parte del tratamiento y es muy efectivo. Ok, oye, y además yo creo que llevando los cuidados necesarios y este tratamiento correcto que dices dependiendo del tipo de diabetes y tus niveles, etcétera, vaya, es un padecimiento crónico degenerativo, pero al final puedes estar 20, 30 años e incluso pues ni siquiera fallecer por diabetes, o sea, porque llevas los cuidados necesarios, ¿no? Sí. Y ya hablamos como de parte técnica y médica, pero justo lo que comentas es bien importante y más que tú también tienes esta especialidad de nutrición, porque efectivamente, ¿no? Siempre te dicen que para estar sano duermas bien y comas sano, pero particularmente para la diabetes, en temas de alimentación, ¿qué podrías recomendar o cuáles son esos alimentos que son buenos cuando tienes diabetes y cuáles definitivamente debes de evitar? Sí, bueno, justo es una parte muy importante en el tratamiento de las personas que viven con diabetes, la parte de la alimentación, ¿no? Y en la vida de todos también lo es, ¿no? Los alimentos, yo diría que las personas que viven con diabetes, si tienen un buen tratamiento y un buen control, pueden comer y podemos comer de todo. El asunto es saber cómo combinar los alimentos según tus niveles de glucosa. Es muy particular. Por eso sí yo a mis pacientes siempre les digo, o sea, hay que ir de la mano con el médico, con el nutriólogo, con el endocrinólogo si es necesario, para que cada quien te vaya explicando cómo llevar tu tratamiento, ¿no? Porque a lo mejor una persona que vive con diabetes le van a decir, y lo hemos escuchado todos, seguro tú también, no tomes refresco nunca jamás en tu vida. Ajá, exacto. ¿No? Entonces, bueno, el refresco no, yo nunca lo voy a promover,
pero tampoco va a ser así algo que sea espantoso para una persona que vive con diabetes si está bien controlada, si sabe en qué momento tomarlo, en qué momento no. En general, digamos que lo que sí recomendamos es incrementar mucho el consumo de frutas y verduras. Eso sí, ¿no? O sea, eso, personas que viven con diabetes y todos, ¿no? O sea, el consumo de frutas y verduras. Y frutas sin importar la cantidad, digo, porque sé que tiene mucha azúcar, ¿no? Sí, tienen tienen una cantidad suficiente de glucosa, digamos, pero el tema es que tengan fibra, por ejemplo, o sea, si la fruta contiene fibra es mejor, si la fruta yo la consumo con alimentos con grasa y con alimentos con proteína, va a ser mejor también y mis niveles de glucosa no se van a ver tan afectados. Ya no estamos en ese momento que, bueno, y es lo que yo estudié cuando iba en la carrera hace 20 años, me dijeron, ¿no? O sea, las personas que viven con diabetes no pueden comer plátano. No es cierto, ¿no? O mango. Ajá, Qué rico. Exacto. No es verdad. O sea, si se aprende a combinar, sí se puede consumir y no va a haber un impacto grave a los niveles de glucosa. Pero, pues, sí, decirles también eso a las personas, ¿no? Porque si no, luego creen que no, ya nunca jamás voy a poder comer mango. Ay, sí, no, y pues qué triste, ¿no? Sí, y además, bueno, al final es azúcar natural, ¿no? Claro. Digamos. Sí, a la hora de la hora, toda la glucosa que entra a nuestro cuerpo se metaboliza de una manera muy similar, ¿no? O sea, si es glucosa de la fruta o es glucosa de un jugo o es glucosa, ¿no? O sea, digamos que químicamente la glucosa es lo mismo, pero pues una manzana no solo tiene glucosa, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra, por eso me convendría más, por ejemplo, comerme una manzana que tomarme un jugo de manzana de botecito, digamos, ¿no? Porque esta manzana va a hacer todo el proceso de que yo lo mastique, activa distintos mecanismos en mi cuerpo, me cae al estómago, hay fibra, todos esos mecanismos, ¿no? Que no ocurren si me tomo solo el jugo. Sí, por supuesto. Exacto. Sin embargo, el jugo me va a funcionar mucho si tengo una hipoglucemia. Ajá. Sí, claro, porque es una bomba de azúcar. Exacto, o sea, una cosa a veces es buena y una cosa a veces es buena para otra cosa, ¿no? Pero por eso es bien importante ir con el nutriólogo para que te vaya llevando de la mano y justamente sepas qué alimento va con qué, ¿no? Para mantener esos niveles normales. Oye, y bueno, ¿y los chocolates? ¿Y los pasteles? Son muy ricos. Los pasteles y los chocolates, los postres, fíjate que la mayoría de ellos están hechos pues con grasa, ¿no? O sea, pues les ponen azúcar, pero grasa, y también les ponen, no sé, harinas, ¿no? Entonces, pueden impactar en las personas que viven con glucosa, pero por eso es que les decimos, a lo mejor si vas a ir a una comida porque no se trata de que tienes diabetes y entonces ya nunca vayas a las comidas, nunca vayas a las bodas. Los cumpleaños. Exacto. No. Entonces a lo mejor, bueno, saber cómo están mis niveles primero, ¿no? O sea, tengo que ir al doctor, estar sabiendo cómo están mis niveles, estar tomando bien mis medicinas, ¿no? Estar llevando bien el tratamiento y entonces, bueno, si fui a la fiesta, si fui a la boda, a lo mejor hubo ensalada, me comí mi ensalada, tengo una cantidad correcta de fibra y me como un poco de pastel, ¿no? Y no pasa nada. Y después sigo revisando mis niveles de glucosa, ¿no? No sé, ya lo olvido, ¿no? Así como si no hubiera pasado. Mañana es otro día, ¿no? Exacto. Entonces, así, o sea, no es así algo prohibidísimo, no. Cuando los pacientes sí tienen niveles muy altos de glucosa, y están como en un control más específico, ahí a lo mejor sí habrá como ciertas cosas, oye, en este tiempo en lo que se nivelan, no vas a, hay que evitar esto, claro. Pero mientras estás controlado, sí se puede. Sin problema. Oye, y ahorita creo que ya también hay muchas opciones, ¿no? Precisamente por la cantidad de personas con diabetes que tenemos, que pues los chocolates sin azúcar o los dulces cero azúcar, son buenos.
Sí, todos estos son edulcorantes, o sea, están endulzados con edulcorantes, ¿no? O sea, todos pues las azúcares de sobrecito que conocemos, ¿no? Son edulcorantes, o sea, son seguras para las personas que viven con diabetes. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. No por eso, entonces, ya me voy a echar todos los chocolates, ¿no? Sí, claro. Que estén endulzados así, porque tenemos que tener en cuenta justo ahí, a lo mejor tiene tanta cantidad de grasas saturadas, tanta cantidad de sodio que también puede impactar, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la diabetes sola no va a caminar. Se van a ir acompañando algunas otras enfermedades si no la vamos cuidando, se pueden ir agregando otras. Entonces, por eso el cuidado de la alimentación, pues va a ser no solo poner el foco en la glucosa, ¿no? O sea, no se trata de solo estar observando las etiquetas, cuánta azúcar tiene, no, o sea, ir sabiendo lo demás. Y el nutriólogo o los educadores en diabetes podemos enseñarle a los pacientes a leer las etiquetas, justo. Ok, muy bien. Oye, y creo que un problema que tenemos aquí en México es que uno precisamente se confía, ¿no? Sí. La verdad, o sea, creo que dices, bueno, tengo diabetes y al principio te asustas, pero luego poco a poco como te vas midiendo, ¿no? Y al principio te cuidas, luego ya no te cuidas tanto. Y creo que vale mucho la pena que nos comentes cuál es el peor escenario, ¿no? Sí. O sea, ¿a qué me enfrento si no me cuido? Y pongan mucha atención, porque de verdad tienen que generar conciencia esta información que nos vas a dar. Sí, justo eso yo creo que es a lo que todos tratamos de evitar llegar, es a las complicaciones por diabetes, ¿no? ¿Por qué? Por todo, porque son dolorosas, son largas, se hacen una cosa crónica, son carísimas, o sea, todo esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, por confiarnos a veces pues dejo de ir a mis chequeos porque me siento bien, claro, ¿no? Y la diabetes, como dijimos al inicio, no te va a dar síntomas hasta que ya está fea, ¿no? Entonces, para que esto no pase, pues hay que estar haciendo los chequeos regularmente y lo peor, pues digamos, es que haya algo que se llama insuficiencia renal, ¿no? Que es cuando debido a niveles de glucosa muy altos por mucho tiempo, el riñón deja de filtrar bien. Y entonces empiezo a guardar cosas que debería de estar sacando por la orina y mi cuerpo las empieza a guardar y esto provoca un montón de problemas, ¿no? Otro de estos es que hay alteraciones en la vista, que es la retinopatía diabética, que es porque muchas personas, ¿no? Dicen, es que se quedaron ciegos cuando tenían diabetes. Es también los niveles altos de glucosa provocan que se lastimen los vasos chiquitos de la retina, de los ojos. Entonces puede evolucionar a eso. Y otra es pues el pie diabético, ¿no? Que es, sí, eso dice que es horrible. Así son heridas que no curan, que se hacen crónicas, que son muy dolorosas. En casos extremos pueden acabar en amputaciones, ¿no? Y todo esto es algo que sí se puede evitar. Todo esto se puede prevenir y se puede evitar. Digamos que el vivir con diabetes no es sentencia de que vas a acabar así. Sí, claro. No, para nada. Pero sí te cuidas y llevas todo el tratamiento como debe de ser, ¿no? Claro, las personas podemos vivir muy bien o sea, se puede vivir muy bien con diabetes, puedes vivir no sé, ir a eventos, tus vacaciones, todo normal. Tampoco te tienes que encerrar. No, porque así ya no, entonces ya mis medicamentos y ya no salgo, no. Exacto. No, o sea, todo esto sí se puede controlar, pero pues hay que ser consciente, ir al doctor, hacer las citas, hacerte los análisis, tomarte las medicinas, decirle la verdad al doctor, ¿no? Eso también es importante, sí. ¿no? No le voy a decir que me comí el refresco. No, pues no, ni caso tiene porque salen los análisis, ¿no? Decir los dolores que uno tiene, pues me siento mal, tengo dormido el pie, no veo bien de este lado. O sea, una persona que vive con diabetes, por ejemplo, pocas veces se revisan los pies, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación como médicos de hacer una revisión de pies, porque puede haber pequeñas heridas que no se noten, ¿no? O sea, hasta una uña enterrada te puede ocasionar el pie diabético. Así es, ¿no? Entonces hay que hacer revisión de pies, ir al oftalmólogo por lo menos una vez al año o un par de veces al año, porque la retinopatía tampoco se va a ver hasta que ya está avanzada.
¿no? Entonces, pues hacer la prevención. No pierde uno nada más que ir, que te digan, ¿sabes que todo está bien? Ah, qué bueno, Sí, vienes en claro, 6 qué bueno. meses. Ir al dentista constantemente también es importante, ¿no? Sí. O sea, las personas que viven con diabetes también, si está descontrolada, van a tener mayor riesgo de que haya infecciones, de que haya caries, de perder piezas dentarias, No, ¿no? bueno. O sea, vean todo lo que ocasiona Sí. la diabetes mal cuidada, Sí, ¿no? Y háganse los estudios, por favor. O sea, yo he escuchado un par de veces de, ay, no, mejor no voy porque no me vayan a decir que tengo algo. Hazme el favor. no, O sea, no, no, mejor. por favor, chéquense. Sí, mejor que sí nos digan y se actúa rápido y ya. Exactamente. Sí. Bueno, pues para cerrar me gustaría, ya dijiste muchos durante la plática, pero ¿cuáles serían estos 3 tips saludables que le recomiendas a los que nos están escuchando? Pues yo recomendaría ir al doctor con regularidad, siempre hacerse los análisis, cuando les digan. Otra sería, pues, tener una dieta variada, pero sí saber qué es lo que me conviene más comer según mi estado de salud, Claro. ¿no? Siempre digo lo mismo, pero es frutas y verduras, sí, siempre, ¿no? Mucha agua, hidratarse bien, frutas y verduras. Y también algo importante que mencionamos poquito, pero ser activos, ¿no? O sea, tener Claro, por supuesto. una actividad física. Todos en México andamos pues mucho, ¿no? Caminando, que el trolebús, el metrobús, todo eso. Pero nos damos poco tiempo para hacer ejercicio. También es difícil, ¿no? Porque el tráfico, porque uno llega cansadísimo y todo, pero en la medida de lo posible tratar de hacer ejercicio. Yo creo que esas 3 cosas pueden hacer que tengamos pues prevenir, ¿no? Por lo menos el desarrollo de diabetes y también de otras enfermedades que nos puedan dar más adelante. Claro. Uh-huh. Muy bien, Marimar. Sí. Pues muchísimas gracias. Yo les voy a dejar los datos de Marimar por si tienen más dudas, por si quieren verla, por si necesitan que les ayude para saber qué comer y qué no comer. Bueno, sí. Pues no duden en contactarla, por favor. Recuerden también que con los planes de salud que tiene Plan Seguro, pues ustedes están cubiertos con diabetes, ¿no? Incluso los padecimientos que puedan llegar a tener, que obviamente esperemos que no, pero bueno, pues obviamente sí nos preocupamos por proteger a todas las personas, aún con padecimiento de diabetes, con hipertensión o con cierto grado de obesidad. Bueno, pues la idea es poner al alcance de todos ustedes planes que los cuidan y los protegen. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Marimar, te agradezco mucho. Gracias, Ayari. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de ponernos aquí los datos de qué les gustaría saber, de qué tema quieren que platiquemos y con mucho gusto lo ponemos para próximos episodios. Gracias, cuídense mucho.